Hola chicos, esto es Real Skate y yo soy Rebe de la Rosa. Ok, a ver, Rodrigo. Te llamas Rodrigo, ok. Así es, Rebe. Dime, ¿qué edad tienes? ¿Qué estudias? ¿O a qué te dedicas? Tengo 22 años, estuve cursando un año en la licenciatura en Derecho, la voy a abandonar, voy a Ciencias Políticas. ¿Por qué vas a abandonar Derecho? Voy a abandonar Derecho básicamente por diferencias ideológicas y políticas, completamente. ¿Y por qué en un principio elegiste Derecho? ¿O cómo terminaste? Concibo el derecho como un medio a través del cual podemos institucionalizar las luchas sociales. Esa es mi concepción del derecho y creo que es la razón del por qué los derechos se luchan. Las luchas sociales, la Revolución Mexicana nos dio derechos laborales, derechos de educación. La Revolución Feminista le dio a la mujer el voto, le dio a la mujer el acceso a la educación superior, le dio a la mujer derecho al trabajo. La lucha LGBTIQ le dio a la banda de la comunidad diversa el derecho a casarse. Están luchando por el derecho a adoptar. Y tarde o temprano son derechos que van a terminar cediéndose, o sea, van a terminar ganándolos. El derecho tiene que ser un medio a través del cual se institucionalice el reclamo de la sociedad. Y entonces entraste y te diste cuenta que... Entré y me di cuenta que en México tiene mucho que ver con la teoría que manejan. Se llegan mucho a la teoría pura del derecho, que entiende el derecho únicamente como el derecho, por el derecho y desde el derecho, como si estuviera creado en el vacío y no tuviera ningún tipo de afectación o influencia social, ni política. Entonces eso hace que las leyes en México, a mi parecer, sean huecas. O sea, tenemos textos jurídicos enormes que no se aplican o que no se pueden aplicar para resolver un conflicto social porque están desentendidos de los problemas sociales. Bien, ahora, ¿desde cuándo te empezó a interesar todo este pedo de la política o las cosas sociales? Es interesante. Soy chairo desde chiquito, o sea... Soy una persona que realmente cree que existe el chairo hecho y el chairo nacido. Mi padre es político, no es político de profesión, vaya, sino que le interesa la política. Es un ente político como todo humano, debería de serlo. Debería. Y desde muy pequeño había en mi casa crítica hacia los modos de producción, hacia el cómo se explota o cómo se reforman ciertas cosas que van afectando. En quinto de primaria sale la primer convocatoria al Parlamento Infantil, era un concurso, no sé si todavía se haga, en el que tú de quinto de primaria hacías un tipo ensayo, así súper corto y chaqueto, y mientras mis compañeros hablaban así como, ay, la felicidad de los niños y toda esta mamada de niños, yo decidí hacer un ensayo sobre desigualdad económica, sobre desigualdad salarial. O sea, a mí en el 2009, creo que fue, 2000 y tantos, me sorprendía cómo un obrero ganaba 52 pesos al día, mientras un diputado se llevaba 100,000 pesos al mes. O sea, la diferencia era abismal. Y pues así, digamos que ese fue mi primer highlight político. Después, durante la secundaria me calmé. En 2015 llega mi momento de ser actor político. Se desata en el IPN la huelga, el plan de estudios, querían cambiar el plan de estudios del IPN. Y ahí en una cafetería con 3 amigos empezamos a plantear la idea de parar la escuela totalmente, ¿no? El reclamo me pareció justo, o sea, no queríamos que se malversara el Instituto Politécnico Nacional. Había sido miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar en Boca 4 y yo me di cuenta de la cantidad de dinero que se robaba. Entonces ahí empieza mi vida militante, por así decirlo, en la política. He seguido de cerca luchas como la de la CENTE, luchas como la de los 43 y cuestiones de este tipo. Y creo que la política es un instrumento que debe de ayudar o de tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. En un país como México, en el que el 50% de la gente es pobre y no tiene acceso a una calidad de vida digna, creo que es necesaria la política en los ciudadanos que podrían llegar a influir en esta toma de decisión. Bueno, es más o menos una introducción de quién eres tú, de quién es Rodrigo, de cómo es que llegó a interesarse por estos temas. Y pues nada, hoy lo traje para hablar un poco de la política de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, porque he visto por ahí a mucha gente que ya no está de acuerdo en cómo está haciendo las cosas, o que piensa que está mal, etcétera. Entonces él viene a hablarnos un poco de lo que es esta cuarta transformación y cómo es que está manejando su política el presidente. Y antes de eso, ¿nos podrías decir cuáles son las otras transformaciones antes de esta cuarta? Bueno, AMLO toma como referentes 4 revoluciones mexicanas.
Okay. Tenemos este concepto de la Revolución Mexicana de 1910, pero AMLO dice que es importante ponerlo en contexto, ¿no? La independencia de México es la primera transformación en la que pasamos de dejar de ser un estado colonial o un reino allegado, como lo conocían los españoles, a ser un país independiente. La segunda es la Guerra de Reforma, que es donde muchas teorías políticas toman como referente para decir que México es soberano. La lucha de reforma es una lucha en la que se separa iglesia, estado y se empieza a quitar privilegios al foro militar. La tercera revolución es la Revolución Mexicana y la cuarta transformación, la cuarta revolución es planteando una revolución democrática y pacífica para encaminar al país hacia un estado más justo y un poco más equitativo. Una de las cosas que, por ejemplo, yo no entendía es esto, ¿no? De que está dando ayudas económicas a personas que para mí no están haciendo mucho. Por ejemplo, que no están trabajando, no están estudiando y aún así les va a regalar dinero. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué está haciendo esto o a dónde quiere llegar? Para empezar, debemos de entender que la política, la ciencia política, no puede leerse de manera unilateral. Okay. Nuestra experiencia personal es importante, pero queda relegada ante la realidad o lo que llama Weber una realidad social, ¿no? Todo lo que percibimos, todo lo que nosotros vemos y cómo lo interpretamos es completamente subjetivo. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, lo vamos a percibir desde donde estamos. Y eso no indica que nuestras conclusiones sean aplicables para la gran mayoría de la población. Tú dices que conoces gente que vive de los programas sociales sin cumplir la función de los programas sociales. Y no deja de ser una posibilidad que esto se esté dando en el país. Lo que está mal es creer que nuestra realidad subjetiva es aplicable al 100% de los casos. Los programas sociales que plantea AMLO son enfocados principalmente a gente con grandes carencias. Por ejemplo, tenemos programas como Sembrando Vida en el sureste del país que busca evitar que la gente que tiene tierra, que se dedica al campo, emigre y abandone aún más el campo mexicano. El gran problema o el gran conflicto que tiene el campesino mexicano es que no tiene dinero. O sea, el problema de todo esto gira en torno a que no hay ingresos. El campesino no tiene dinero para comprar semilla, entonces no tiene dinero para esperar a que la semilla crezca y poder venderlo para tener dinero para la próxima cosecha. Entonces lo que hace AMLO con Sembrando Vida es decir, ok, el gobierno federal te da la semilla que tú no tienes que comprar, y aparte te damos una ayuda económica bimestral, que si bien estoy seguro que el gobierno federal no tiene la idea de que 3,500 pesos, 4,000 pesos, sacan a una familia de la pobreza, pero sí les da un margen en el cual esa familia puede tener al menos una alimentación sostenida. Entendamos la alimentación sostenida no como una alimentación saludable, balanceada, vegana, proactiva, no. Una alimentación sostenida es literal poderte comer un taco de frijoles diario para no morirte de hambre. 3,500 pesos bimestrales le dan a una familia la posibilidad de comerse un taco de frijoles cada uno, en lo que la cosecha crece y pueden vender lo que el gobierno les dio para sembrar. De esta manera fomentamos trabajo, fomentamos empleos, creamos comunidades establecidas pero no creadas de agricultores comprometidos con su tierra, comprometidos con su formación, y evitamos también las grandes migraciones dentro del territorio por cuestiones de gentrificación. La Ciudad de México es uno de los territorios en los que más personas migran de todas las partes del país, porque en la Ciudad de México hay muchas posibilidades de trabajo, quizá mal pagado, pero mucho mejor pagado que en sus estados. La realidad de la migración es como dice Andrés Manuel, ¿no? Nadie migra por placer. Las personas que migran por placer no son las personas pobres, son las personas ricas. Cuando un campesino se está muriendo de hambre, tiene dos opciones: entrar al narcotráfico o migrar a la ciudad. Y las dos son malas, porque cuando migras a la ciudad te vas a encontrar con racismo, clasismo, precariedad laboral, explotación laboral. Y a final de cuentas es algo que al campesino no le termina beneficiando al 100%. Va a tener dinero, pero va a tener que verse sujeto a un sinfín de cosas que son completamente horrible. Entonces la idea es que el que migra por placer, ¿no? Que digas, el campo me está dando lo suficiente como para vivir de él de nuevo, pero yo quiero estar en la ciudad. Eso cambia completamente las cosas, porque el racismo y el clasismo que se vive en México es muy curioso. El clasismo del mexicano tiende a ser más oporofóbico, que es el odio a los pobres, que racismo o como tal. Si tú vas a la colonia Roma, la colonia Condesa está plagada de extranjeros. Sí. La mayoría americanos, europeos, y nadie los ve feo.
y nadie los trata mal. Pero si tú vas, por ejemplo, hacia la zona de Naucalpan, Lechería, que es por donde pasa la bestia, nos encontramos muchos inmigrantes centroamericanos. Y ahí sí la gente dice, es que pinches migrantes, es que se regresan a su país, es que malditos pobres. Y es más una cuestión de pobreza que una cuestión de no haber nacido en el país. Nadie le hace el feo al extranjero blanco con dinero. Le haces el feo al extranjero que se ve igual que tú, que no tiene dinero y que viene aquí a buscar una posibilidad de vida. Entonces, lo que buscamos es eso, que los centros agrónomos sigan siendo para producir el campo y den una calidad de vida que actualmente no le da al campesino ni a su familia. Otra duda que tengo, porque quiero aclarar que yo no sé nada, absolutamente nada de estos temas, la verdad. Nunca me he metido a investigar o a leer sobre esto. Todo esto es en base a lo que veo en redes sociales o a lo que me llega por ahí en la tele, radio, whatever. Había un proyecto de hacer un nuevo aeropuerto. ¿Sí? Y por lo que yo sé, Andrés Manuel lo canceló. A mi perspectiva, creí que el proyecto del aeropuerto lo que iba a hacer era generar empleos, hacer crecer un poco económicamente al país. Entonces no lo entiendo tal cual por qué Andrés Manuel ya no quiso seguir con este proyecto. Debemos de ver aquí las aristas que tiene el magnoproyecto del aeropuerto de Texcoco. Sí, si nos vamos a indicadores económicos, iba a representar una capacidad de importación mucho mayor que el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es cierto. También iba a generar una explotación económica en la demografía en la que se encuentra. Es decir, cuando nosotros como ciudadanos vemos que empiezan a construirse ciertas cosas de comercio cerca del lugar donde vivimos, las condiciones tienden a mejorar. El aeropuerto internacional de Texcoco lo que buscaba era explotar una zona que no estaba explotada para hacerla una zona comercial, un corredor turístico comercial, lo cual en papel no suena mal. El problema aquí es cómo llegamos a elegir Texcoco como sede del nuevo aeropuerto. Y por eso es que digo que tenemos que ver las aristas. Si lo vemos solo desde los puntos macroeconómicos, el aeropuerto internacional de Texcoco iba a ser una muy, muy buena idea. Pero debemos de recordar, esta idea del aeropuerto viene cimentándose desde el sexenio de Fox. Fox dice necesitamos un nuevo aeropuerto. Se le presentan diversos proyectos y elige invertir en la segunda terminal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la terminal Benito Juárez. Posteriormente, con Calderón se le presenta el proyecto, sobre todo el de Hidalgo y el de Texcoco, que eran las opciones más viables, y Calderón opta por empezar a promover Texcoco. El problema de Calderón es que no tenía como un sustento para hacerlo y las comunidades que se encontraban cerca de los terrenos del aeropuerto que tienen que ser evacuadas eran comunidades agrarias, eran gente de campo. Con ayuda de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México se da la brutal hazaña perpetrada por la Policía Federal de los atentados de Atenco, ¿no? Tenemos registros de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de más de 100 mujeres violadas, gente encarcelada, hay muertos, no tengo los datos exactos, pero los hubo, y desde ahí se empezó a plantear, ¿no?, la idea del aeropuerto en Texcoco. Después del atentado en estas comunidades, se empiezan a tramitar amparos vía legales de parte de las comunidades agrícolas y obviamente con activistas. Ganan diversos amparos para que el aeropuerto de Texcoco no se realice, para que los terrenos queden protegidos por el amparo de la Constitución como zonas agrarias y que no se les puedan quitar a las personas. Aún con todo esto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió iniciar el proyecto. Visto desde un punto técnico, es decir, en ingeniería, comentado por una amiga ingeniera que trabajaba en el aeropuerto de Texcoco, era completamente inviable. El aeropuerto se hundía demasiado como para que pudiera soportar todavía más peso. Recordemos que es un terreno que venía de un lago. Sí. El terreno se hunde 40 centímetros al año. La Ciudad de México se hunde más o menos a una velocidad de 3 centímetros al año, 4 centímetros. Y aún así tenemos edificios dentro de la Ciudad de México, en el centro histórico, que están completamente desplazados del piso. Ahora imagínate un terreno en el que se hunde 40 centímetros al año. Estás hablando de que tarde o temprano ese proyecto iba a ser, si no inutilizable, demasiado caro de mantener. Viene también la idea con AMLO de la austeridad republicana, ¿no? Es decir, el gobierno no puede seguir gastando tanto porque a final de cuentas no es dinero de nosotros, es dinero del contribuyente. El aeropuerto de Texcoco estaba diseñado y es una de las críticas que hace la 4T hacia el proyecto de Texcoco, que estaba diseñado como un punto de corrupción. ¿Por qué? Porque precisamente se licita el proyecto hacia la iniciativa privada
pero para construirse con fondos públicos. Se licita, por ejemplo, también estaba la licitación del mantenimiento del aeropuerto, pero con recursos públicos. Entonces ahí las empresas no están actuando como hacedoras. O sea, no van a hacer el proyecto poniendo su capital. Ellas van a hacer el proyecto con capital público, un proyecto público que van a terminar ganando y obteniendo ganancias de dinero que ni es suyo, ni el proyecto lo construyeron ellos. Fueron ganadas por grupos de empresarios allegados al PRI. Y no solo al PRI, sino en específico al gobierno de Enrique Peña Nieto, al famoso Grupo Atlacomulco, ¿no? Además, claro, de que los terrenos aledaños, inmediatos al aeropuerto, estaban vendidos a prestanombres de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, Enrique Peña Nieto y muchos de sus allegados. Entonces era un proyecto, un foco completamente corrupto y corruptible, y era un proyecto que tenía que echarse para atrás si queríamos realmente mandar un mensaje obvio de que el régimen había cambiado. ¿Cuál es el objetivo? O al terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se supone que habrá cambiado en general con todo lo que está haciendo? Yo creo que hay un punto importante. Actualmente existe mucho ruido en la derecha, mucho ruido en cuestión de decir, es que AMLO nos quiere encaminar a un socialismo, es que AMLO es el Hugo Chávez mexicano o es el Maduro mexicano. Y no va por ahí, digo, a final de cuentas, si bien las declaraciones de Andrés Manuel de que el periodo neoliberal ha terminado son duras, tenemos que entender que no estamos planteando o no se está viendo un modelo económico distinto. Hugo Chávez llega al poder en Venezuela con la promesa de abandonar completamente el modelo de producción capitalista. Llega a Venezuela al poder y empieza a expropiar empresas, es decir, a hacer empresas privadas, pasarlas a manos del gobierno. Lo mismo pasa en distintos países que han instaurado regímenes socialistas. En México no ha pasado eso. A pesar de que tenemos el discurso que nos dice el periodo neoliberal terminó, tenemos una macroeconomía estable, financiando y apoyando empresas, apoyando grandes transnacionales que no nos hacen creer que estamos yendo hacia una vía socialista. Lo que el gobierno de AMLO está haciendo o quiere hacer es, desde el gobierno, con el presupuesto federal, destinar recursos a las personas a las que el sistema económico ha excluido. Y eso es lo que creo que es el gran reto y la gran meta de Andrés Manuel. Que la gente pobre tenga acceso a cosas que no podía tener acceso en el periodo de los llamados neoliberales, ¿no? De esta gente que vive en privilegio, que gobierna en privilegio, que lo único que busca es permanecer dentro del mismo privilegio. Entonces, que la gente empiece a tener un rol más político, seamos más conscientes de las cuestiones sociales y podamos empezar a ver las cosas no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de la mayoría, de la perspectiva del que está enfrente, que desgraciadamente no es el rico, sino la persona que me está pidiendo 10 pesos en la calle por estacionar el carro. Entender su realidad, entender qué es lo que espera y poder ayudarlo en sus necesidades. Y eso es una meta fundamental del Estado. El Estado sirve para generar bienestar, para generar una sociedad que no tenga que preocuparse o que sufrir por condiciones específicas, como lo son la seguridad, como lo es el acceso a la educación, el acceso a la medicina, el acceso al trabajo. Son labores fundamentales del Estado, que no se cumplían en el periodo de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Fox, desde Salinas. El chiste es ese, que la gente pueda empezar a tener accesos por la presencia de un Estado debilitado durante este periodo de 30 años, pero que empieza a retomar su papel en la vida. Por mucho tiempo, uno de los grandes hitos del neoliberalismo es privatizar. Se maneja esta idea dentro de la concepción de derecha, que lo privado da mejores servicios y brinda mejores productos, lo cual no es necesariamente cierto y mucho menos es útil para la gente que no tiene acceso a pagar estos montos. Una operación médica en un centro privado no baja de 200,000 pesos. Con un país con 50% de pobres que ganan el salario mínimo al día, no pueden pagar 200,000 pesos para sacarse un apéndice o 50,000 pesos para sacarse una muela. Entonces el Estado debe de hacer que estas personas tengan acceso a la salud de manera gratuita o de manera accesible a medida de sus posibilidades, para que ellos no se mueran.
y para que ellos puedan seguir justo en este modelo productivo y en esta, pues en esta lógica de poder hacer algo no solo por ellos, sino por todos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes metas y el más grande reto de López Obrador es mantener la economía a flote, porque si bien sí es cierto que su populismo, no entendamos el populismo como algo malo, sino como una forma de hacer la política. El populismo no le genera mucha confianza, sobre todo a las transnacionales, pero necesitamos mantener la economía a flote, si no nos vamos a ir todos al desastre. Y por otro lado, mantener un bienestar social que pueda hacer que el trabajador y la persona que está en situación de vulnerabilidad tenga acceso a cosas que antes no tenía. Esto a través de apoyos económicos, a través de asegurar y concretar un acceso universal a la salud, un acceso universal al empleo, y con esto las personas no solo van a ir a trabajar, van a trabajar con un gusto. ¿Por qué? Porque si yo tengo como empleado la preocupación de que mi mamá se está muriendo y yo no tengo para pagar un medicamento, o yo no tengo para pagar una cirugía que le podría salvar la vida, mi producción dentro de la empresa se va a ver muy afectada. Si yo no tengo preocupaciones sociales porque el Estado las está cumpliendo, entonces yo puedo trabajar no solo gustoso, sino ser mucho más productivo. Otra cosa es, ¿qué opinas tú de que quiere hacer refinerías? Yo pensaba que eran más viables buscar otras ideas de energía sustentable que seguir utilizando pues el petróleo tal cual para hacer gasolina, etcétera. Mira, es un tema muy complejo. Porque la política parte del punto de la dependencia energética que tiene el país. Ajá, AMLO lo toma desde ahí. Desde el decir, es imposible que seamos un país petrolero y que produzcamos miles de millones de barriles de crudo al día y tengamos que comprar gasolina refinada. Entiendo el punto de las personas ambientalistas, de la banda progre, que a todos nos gustaría, pues, a final de cuentas desligarnos, ¿no?, de este tipo de contaminantes. Pero desgraciadamente, según estudios del Instituto Politécnico Nacional, a los cuales llegué y conocí gracias a un amigo petroquímico, se proyecta a nivel mundial que en países pequeños, como los países nórdicos en Europa, alcancen el 100% de energías renovables hasta 2030. Okay. En países con una geografía 4 o 5 veces menor que México, con una población 10 o 15 veces menor que México y con economías mucho más estables y avanzadas y sobre todo menos dependientes que México. Entonces, si somos un país que en efecto estamos con un rezago de 10 o 15 años de estos países, estamos hablando de que a nosotros nos quedan 20 años de utilización de combustibles fósiles. En esos 20 años tenemos dos opciones: seguir optando por la política de vender crudo y comprar gasolina más cara, o empezar a refinar nosotros el propio crudo que nosotros extraemos para poder mantener una soberanía dentro de el sector energético. No podemos creer o pensar que podemos allegarnos un poco a lo que es Ámsterdam, o un poco a lo que es Suiza, o un poco a lo que son estos países, porque no compartimos cultura, no compartimos desarrollo, no compartimos geografía, no compartimos problemáticas sociales, y eso a final de cuentas va a determinar demasiadas cosas dentro de la política. Andrés Manuel, una de sus propuestas más fuertes era disminuir el precio de los combustibles. México es un país que después de la venta de Ferromex con Fox, depende 100% del uso terrestre para transporte, para venta, para todo este tipo de comercio. Entonces necesitamos el combustible fósil. Lo que hizo Calderón y Peña Nieto fue decir, te vamos a vender un chingo de petróleo a Estados Unidos, pero te voy a comprar la gasolina a ti. Estamos hablando que es una idea sumamente disparatada. O sea, es yo producir hilo para comprar después una aguja. O sea, si puedo comprar la aguja y tener el hilo, me pongo a coser yo. Y eso es lo que está pasando en México. Felipe Calderón prometió 3 refinerías cuando se lanzó a la presidencia, de las cuales construyó una barda en 160 millones de pesos. Y aún así tiene el descaro de venir y decir, es que no pueden construir una refinería. Señor, construyó una barda, no mame. O sea, perdón, no puede venir a darnos lecciones en materia energética cuando usted no fue capaz en 2006 de empezar a construir una refinería que hoy nos haría mucho bien. O sea, lo que estamos hablando es que básicamente es una buena idea, porque ahorita,
también sería buena idea las energías sustentables, pero no son viables y no lo van a hacer en un largo tiempo. Por lo tanto, hacer la refinería sería una buena idea porque así bajaría los costos de la gasolina si nosotros pudiéramos producirla en lugar de comprársela a Estados Unidos. Una de las premisas fundamentales del pensamiento de derecha viene de Adam Smith, es que ningún país debe de producir lo que le resulte más barato comprar. Okay. Bajo esta lógica, los gobiernos de derecha empezaron a entregar el sector energético. Producir energía en México no es tan barato, pero es un deber del Estado, porque a final de cuentas es un servicio público, es un servicio que va a beneficiar a las personas. Y en un país petrolero nuestra economía está realmente influenciada por el precio del crudo en el mercado. En 2013 o 2014, Pemex aportaba 1 de cada 3 pesos que se generaban en el país. Estamos hablando del 33% del presupuesto. Y eso lo redujeron hasta ser casi el 10%. Llevaron a Pemex a la quiebra. Lo que AMLO quiere hacer es decir, ok, estoy haciendo muchos programas sociales, necesito presupuesto, no voy a subir impuestos, necesito obtener dinero. Y el dinero lo puedo obtener ¿de dónde? Si yo creo la refinería, entonces no me veo obligado a comprar a altos precios gasolina para venderla dentro de mi país. Puedo producir mi gasolina, incluso disminuir los precios de la misma y seguir obteniendo un margen de ganancia mayor que el que obtengo actualmente. Okay. Bueno, creo que son todas mis preguntas. No sé si quieres agregar algo que te haya faltado sobre la cuarta transformación. Pues en realidad tengo aquí una definición que en lo personal, muy en lo personal, me encanta de qué es la cuarta transformación, o bueno, qué es el López Obradorismo. La definición la dio Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica, súper allegado al proyecto de Andrés Manuel, muy consciente, es un historiador, léanlo. Se los recomiendo a la gente de derecha sobre todo. Y bueno, Paco define la 4T como un movimiento político y cultural de los elementos que están fuera de la definición clásica y tradicional de política, pero están dentro de la vida política, llena de adiciones emocionales y éticas, en un país donde la moral era algo que se compraba y se vendía, y donde la ética era una palabra que no se usaba porque te daba urticaria. O sea, yo creo que es una definición muy fuerte, hasta cierto punto muy poética, pero vamos, la 4T busca ser un gobierno para los que menos tienen. O sea, debemos de entender que desde nuestra posición de tener acceso a internet, o de estar viendo este video en YouTube, o comentarlo en Twitter, o en nuestras escuelas, o en nuestros trabajos, nos ponen un gran beneficio en contra de la gente que no tiene un techo, en contra de la gente que no tiene acceso ni siquiera a agua potable dentro del país, y que representa el 50% de la población. Si actualmente vemos políticas desde nuestro punto que podrían llegar a afectarnos, o que vemos improvisadas, o que nos afectan, pues es porque este gobierno no está enfocado hacia nosotros, sino a los de más abajo. Está enfocado al 50% de la gente que se vio excluida durante más de 30 años. Entonces debemos de partir de ahí, debemos de empezar a un análisis que rompa con nuestro estigma y con nosotros decir, es que la clase media importa, es que los empresarios importan. Pero AMLO lo deja muy resumido en el lema de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Mientras más voltemos a ver a la gente que ha estado excluida, no solo de la vida política, sino de la vida económica, el país tiene más posibilidades de crecer en todo rubro. Disminuir la violencia, crecer económicamente, crecer socialmente y sobre todo políticamente. Es también muy bueno que la actual derecha, la oposición, esté despertando del sueño de la nueva Suiza, ¿no? Tenemos un gran sector de la población que por mucho tiempo fue incapaz de ver y de notar los conflictos sociales y los conflictos políticos, pero que hoy sí los ven y que hoy son capaces de señalar. La oposición actual no tiene cabeza, es decir, no saben a dónde quieren ir, pero saben que no les gusta lo que está pasando y eso es bueno. Lo malo es que no enfocan las cosas en lo que deberían enfocarlas. Si eres una persona de pensamiento de derecha que está viendo esto, milítalo. Ve, busca posibilidades políticas, posibilidades sociales, habla con tus amigos. Digo, eso es algo muy bueno que nos dejó el sexenio de AMLO, ¿no? Hasta el momento. La gente está hablando de política por primera vez. La gente está volteando a ver la política. Y eso es importantísimo, porque así se enriquecen las democracias. Entonces, no caigamos en este juego de decir, es que todo está mal en el gobierno o todo está bien en el gobierno porque es lamentable. Son análisis simplistas. Debemos de entender que hay cosas que se están haciendo muy bien y que la oposición es necesaria para entender y darnos cuenta de qué se está haciendo mal o cómo podríamos mejorar. Una oposición propositiva nos va a ayudar mucho a enriquecer el juego político en el país. Pues creo que es una introducción evidentemente a todo eso.
Pero pues gracias por estar aquí. A mí me dejas con una idea totalmente diferente porque, como lo dije al principio, yo no sé nada de estos temas. En realidad nunca me ha interesado meterme en esto. Y pues espero que a ustedes les haya funcionado. Quiero saber sus opiniones. Acá abajo se vale tener opiniones distintas, obviamente. Y pues nada, ¿quieres dar tus redes sociales, algo? En Twitter estoy como @Cougar, COUGAR 33LOL. Soy súper chairo, soy súper abierto a discusión y a debate. De verdad, si quieren algún día algún tweet debatirlo, con todo gusto. Sí, literal es mi hobby, es mi cardio. Sí. En Instagram tengo un proyecto muy amateur fotográfico, es @ro_pix_chávez. Pues eso es todo, soy Rodrigo y interésense en la política a final de cuentas determina todo aspecto de nuestra vida. O sea, no podemos hacer nada sin que esté determinado por una política pública. El costo del pasaje, cuánto nos pagan, cómo nos pagan, en dónde podemos o no trabajar, está determinado por una política pública. Entonces, créansela, el ciudadano empoderado es fundamental para una democracia y vamos construyendo desde los diversos puntos y desde las diversas aristas. Espero que les haya gustado este video. Yo estoy de hecho muy emocionada por estar estrenando esta nueva sección en el canal en donde vamos a estar hablando de temas sociales que normalmente no se hablan por miedo o por evitar problemas. Aquí vamos a sacarles todo el jugo. Así que si tienen alguna sugerencia de cuál puede ser el próximo tema para esta sección, déjenla acá abajo en los comentarios o en mis redes sociales que les están apareciendo en pantalla. Pueden ir, seguirme y decirme qué opinan. También quiero saber qué opinan sobre este nuevo gobierno del presidente López Obrador. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Votaron o no votaron por él? Pues nada, yo estoy muy emocionada en verdad por esta nueva sección. Espero que les esté gustando. Denle like al video si les gustó y suscríbanse al canal para esperar más contenido como este. Adiós. Se me olvidó también decirles que pueden ir a seguir al crew de este canal, Garzo y Johnny. Son ellos los que están haciendo posibles que estos videos salgan. Entonces vayan a sus redes sociales. Johnny también tiene un canal en YouTube, así que vayan a checarlo.